Ok, señores, ¿qué tenemos hoy? Hermosa batería AGM, vidrio absorbente, preciosa, 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 preciosa. Vamos a hablar un poquito acerca de ese tipo de baterías, porque estoy seguro que habrás ya pensado alguna vez querer ponerle una batería de estas a tu auto, pero tu auto fue diseñado para usar otro tipo de baterías, para utilizar otro tipo de batería, ¿sí? Pero tú dices, es que he escuchado, es que he visto que muy buenas estas baterías y que bla bla bla, y que sí, por cierto, son más caras, ciertamente. Hay para moto, como el caso de esta, hay para paneles solares, hay para automóviles. De hecho, estas baterías se fabricaron o se inventaron allá por los, y aquí se atravesó ya el ayudante, se fabricaron allá por los 80s, ¿sí? En el milenio pasado, en el siglo pasado, y fueron con diseño militar. O sea, este invento fue con propósitos militares para ser utilizado en dispositivos militares, ya sabes, helicópteros, barcos, aviones, tanques, militar, uso militar, ¿sí? Baterías de guerra, etc, etc, militar, la idea era esa. Y estas se les denominan baterías secas, también se les denomina baterías de ciclos de carga y descarga profundos, ¿sí? Sí, estas baterías. Otra de las cosas es que estas baterías soportan vibraciones, soportan impactos. Incluso, por ejemplo, si tuviera una volcadura la batería, no se va a derramar el líquido, aun aunque se fracturara, aun aunque se volara un pedazo de la batería, no va a salir líquido, como pues, las baterías húmedas, por ejemplo esta si se perfora o se le cae aquí un cacho por un impacto, entonces a esta sí se le va a salir por aquí el líquido, que es el electrolito, el ácido que contienen este tipo de baterías húmedas, pero esta no, porque esta está fabricada de tal manera que en unas placas absorbentes, vidrio, vaya contenido el químico para producir electricidad con esta, ¿no? O sea, el voltaje y el amperaje. Ok. Tiene sus ventajas y sus desventajas como cualquier otra batería, igual como las de gel. Esta es de gel, ese guacha, también muy buenas para motos, también para autos, bla, bla, bla. Tiene sus ventajas y desventajas. Comparada esta de AGM con esta de gel, esta es AGM y esta es de gel, esta está diseñada para ciclos profundos de descarga, no tanto como esta sí. La verdad a mí me gustan más las de gel, pero bueno, cada quien. La cuestión es que también manejan voltajes diferentes. Este tipo de baterías de AGM, estas baterías trabajan con voltajes más altos, con amperes más altos de carga, ¿sí? O sea, esta batería no se va a cargar igual que una que esta o una como esta, no. Esta batería necesita más voltaje, más amperaje para su carga, ¿captas? Y estas, cuando tú echas a andar el avión, el auto, tu moto, estas baterías tienen la capacidad
de inyectar tanto voltaje como amperaje altos, ¿sí? Se le nombra corriente inicial, así se le nombra, corriente inicial. Entonces te inyectan. Entonces, estas baterías las utilizan mucho en los autos llamados Start-Stop. Obviamente está diseñado en los aviones y eso utilizan de esto, no sé. Pero las Start-Stop, los autos, ya sabes, llegas al semáforo, a la esquina, frenas, se apaga el motor, todo lo demás está encendido, luces, tablero, música, todo eso, ¿no? Pero el motor se apaga. Y cuando sueltas el pedal, como si le volvieras a dar arranque, ¿sí? Entonces, para eso obviamente necesitas bastante energía de la batería, ¿verdad? Una marcha te pide 300, 400, 500 amperes nada más de arranque. Y para ello, pues por ende, la batería tiene que suministrarte ese voltaje cada vez que tú detienes el auto. ¿Sí? Imagínate que vives en una ciudad, en un pueblo, donde el tráfico es pesado y a cada rato tienes que estar frenando. Tú necesitas una batería que sea capaz de tener ciclos de carga y descarga profundos. ¿Captas? Eso es esta batería. ¿Captas? Entonces tú dirás, pues le voy a poner una de esas en mi carro porque esta está diseñada para los Start-Stop, de preferencia. Si tu carro no requiere este tipo de baterías o no fue diseñado para este tipo de baterías, no la cambies. Ahora que tú la quieres cambiar, perfecto, sí se puede. Ajá. Pero tienes que modificar el voltaje de alimentación, de carga a esto. ¿Captas? Y tienes que tener que presente algunos cuidados, como cuando ya la vida útil de la batería ya está por los suelos, que ya llegó a su límite, estas producen voltajes pico peligrosos para los módulos o los sistemas, como quieras llamarlo, o tus computadoras de tu auto. Este es un detalle en estas. Tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, otra desventaja en esta es que no disipan el calor. No disipan el calor, ¿lo entiendes? Le cuesta mucho trabajo. Entonces, si te fijas en los autos pequeños que llegan a tener esto, o simplemente el auto pequeño y la batería la avientan hasta allá, hasta por donde está los limpiadores, ¿no? Algunos las ponen hasta allá atrás por las cajuelas, ¿no? Porque estas baterías no disipan fácilmente el calor. O sea, estas baterías tienen que estar alejadas del calor. Esa es una. La otra es de que cuando tú pones una batería de estas en un auto normal que utiliza batería normal, tienes que modificar ya sea el alternador o el sistema de carga, pues, para que me entiendas, porque esta no se alimenta como esta, no se carga como esta. Esta requiere mayor amperaje, mayor voltaje. ¿Captas? Otra de las cosas es de que creo que ya lo mencioné, estas ya cuando su vida útil ya está por los suelos, provocan elevados voltajes de tensión, de energía, y eso puede dañar tus computadoras. Otra cosa de estas, la sobrecarga, hablando de que tienes que modificar la alimentación de tu auto para alimentar una de estas, es de que si estas baterías las sobrecargas, esto produce hidrógeno igual que esto, ¿no? Pero si las sobrecargas, estas también se revientan, ¿sí? Se revientan, señores, estas baterías también, ¿sí? Si las grandotas se revientan, pues ¿qué esperas una de estas? También, esa es otra de las cosas. Tiene sus ventajas. Esta le puedes dar arranque y apagado, arranque y apagado. Esta también lo que tiene es de que permite descargarse, según el fabricante, según los constructores de estos que saben, hasta un 80% de su capacidad, ¿sí?
te permite descargarla hasta un 80% de su capacidad. Ajá. Mientras que una de estas te recomiendan al 50%, dice, no, al 50% y hasta ahí. Pero si te pones a pensar, es una batería que precisamente está diseñada para ciclos de carga y descarga profundos. Entonces, por ejemplo, tú pones unas baterías, unas pilas, tú quieres llamarlas así, a una lámpara, y tú le das hasta que la batería se agote, ¿no? Por ejemplo, que le pusiste baterías recargables. Entonces, ya cuando se agote la batería, ya no va a alumbrar el foquito. Entonces, tú tienes que poner a cargar esas baterías, ¿sí o no? Para que cuando ya se carguen, se llenen, puedas volver a utilizarla. Entonces, yo, en lo personal, yo prefiero que la batería, cualquier batería, se descargue a su máxima capacidad, ¿sí? Y la pongas otra vez a cargar, ¿sí? No le veo chiste, piensa, que nada más a la mitad y córrele a cargarla. Y se descarga y córrele otra vez. Recordarás aquellas pilas de níquel cadmio, aquellas baterías de hidruro de mercurio que tenían un efecto, tienen, porque hasta la fecha las hacen, ¿no? Tienen un efecto memoria, que por ejemplo, en los celulares, clásico de los celulares, ¿no? Ahorita utilizan otro tipo de batería, pero en la antigüedad era eso, níquel cadmio, hidruro de mercurio, en el siglo pasado, pues, era de que la veían a la mitad y corríamos a cargarla, ¿no? Entonces aquí se hace un efecto de memoria, captas, y la batería cada vez se calienta más, cada vez que la cargas, ya no te dura la batería como te debería de durar, porque se hizo un efecto memoria. O sea, en lugar de que desde acá abajo fuera el 0 y hasta acá el 100%, no, ya como lo hiciste es un efecto memoria, entonces el 0 va a ser aquí y el 100 va a ser acá, pero en realidad sería el 50%, captas. Entonces yo no le veo caso, al menos yo, que una batería de este tipo o una de estas te digan, ¿sabes qué? No la descargues más que al 50 o al 80. Yo le veo, descárgala hasta que ya no dé más, ¿no? O sea, que ya no te prendió. Por ejemplo, este es de 18 amperes. Si yo le pongo 18 amperes hora, si yo le pongo 3 focos de 6 amperes cada uno, pues son los 18 amperes. Entonces, en una hora se supone que tendría que estar descargada, ¿no? Si yo le pongo un foco de 6 amperes para utilizarlo como descarga, que está ahí prendido, pues alrededor de unas 3 horas, se supone, debería esta batería de agotarse. Entonces yo veo más factible que se agote, o sea, lo más bajo que se pueda, y volverla a cargar. Porque no le hallo chiste de que nada más llegue a la mitad y volverla a cargar, o al 80, ¿no? En cualquier batería, no le hallo ese chiste. El chiste es que se agote y obviamente en tu auto, en tu moto, en tu avión, en tu helicóptero, el alternador va a impedir que se descargue. Pero, por ejemplo, en un carro start-stop, cada vez que tiene que arrancar el carro, entonces descarga, ¿sí? Hace una descarga. Y el alternador se va a encargar de rellenar nuevamente eso. ¿Captas? Entonces, se permiten ciclos de carga y descarga, pero tú vives en una ciudad donde el semáforo está cada 20 metros, ¿no? Un ejemplo. Y entonces va a estar arrancando tu carro cada rato. Y precisamente para eso son pilas. Bueno, entre ventajas y desventajas, ¿son recomendables? Sí, son buenas. Hay que tener cuidados, te repito. Estas, cuando son sobrecargadas, producen hidrógeno como cualquier otra batería y se pueden reventar. Se revientan las pilas estas. No soportan la calor. Sí, tienen que estar alejados de fuentes de calor. Cuando ya su vida útil ya está, pues ya en el suelo, ya acabó su periodo. Estas pilas duran alrededor de 4 años. Alrededor de 4 años. Obviamente digamos que es, en moto pues digamos que es trabajo ligero, pero hay para aviones y eso pues trabajo pesado, ¿no? O sea,
pero duran 4 años. Ya cuando llega a su periodo de vida útil, que ya se acabó, estas llegan a producir voltajes de tensión elevados que pueden dañar tus computadoras. Siguiente, necesitan una alimentación de tensión más elevada, de alimentación pues para que se carguen, y amperaje por lo tanto. Entonces tienes que modificar tu alternador, o por eso es que los autos Start-Stop traen ¿cómo se nombra? Alternadores inteligentes, si captas. Entonces otra de las cosas esta es de que también tú la puedes almacenar, está cargadita, la almacenas por allí, y tiene baja tasa de descarga, ¿no? O sea, no se descarga tan fácilmente. Pero otra de las cosas es también de que, por ejemplo, tú tienes tu batería en tu auto conectada, y eso hace que, y no utilizas el auto durante un buen tiempo, entonces la vas deteriorando, aunque tú no lo creas, prematuramente, ¿sí? Aguanta vibraciones, algunos impactos, no se derrama líquido, muchos ciclos profundos de carga y descarga, pero no es eterna, ¿sí? Yo la verdad me gustan más las de gel, como estas, las de gel. Estas no requieren voltajes altos de carga, no requieren amperaje alto de carga, trabajan muy bien, también tiene sus pros y contras, ya hablaremos de esos, de las baterías de gel. Esta también se llega a romper, por ejemplo aquí tiene un buen desgaste, pero no se sale el electrolito que tiene en su interior. Pero bueno, ¿son caras? Eso sí, señores, son caras, más que una batería normal, convencional, plomo ácido. Estas sí son caras. ¿Requieren un poquito más de atención? Sí. ¿Dan más voltaje, más energía? Sí. De hecho, estas, te repito, están diseñadas para aviones, uso militar. Entonces, por ejemplo, aquí ya por último, ya cuando termina la carga, ya cuando está en espera, tú puedes encontrar estos valores, 13.6 a 13.8, ¿sí? Aquí nosotros, como vemos, tenemos un voltaje flotante de 12.7, ¿sí? Y está aceptable, ¿sí? Está aceptable. Está aceptable ese voltaje. De hecho, según las tablas de carga y descarga que te hacen algunos, según que ya teniendo ahí tu 12.7 en una batería como esta, ya se considera que está, digamos, a un 90% de su capacidad. ¿Captas? O sea, porque se supone que el 100% debería de ser 13 voltios. ¿Captas? Entre 13.6 y 13.8. Obviamente estamos hablando ahí esos datos de una batería nueva. Ya cuando está trabajada, pues no te va a dar los 13. Lo normal serían 12.8, ¿sí? 12.8. ¿Captas? Entonces ten presente, ya para cerrar esto, si tú piensas cambiar tu batería común y corriente que utilizas de ácido plomo en tu moto por una de AGM o de gel, pero en este caso estamos hablando de la de AGM, o en tu auto, sí la puedes cambiar. Wow, sí, pero tienes que modificar el sistema de carga para esta batería y tener presente los cuidados, ¿no? Que cuando ya llegan a su vida útil, al final de su vida útil, estas producen voltajes pico de tensión muy altos que pueden descomponer tus computadoras. ¿Captas? Que no tienen que estar cerca de fuentes de calor, no disipan el calor fácilmente. Sobrecargar las baterías, este tipo de baterías puede ocasionar que se reviente. ¿Captas?
incluso para cargarlas tiene su chiste. Pero bueno, señores, hasta aquí lo vamos a dejar y el primerísimo los acompañe.